Bienvenidos al nuevo programa de Canal B, Libre Expresión. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que tengamos este programa, la oportunidad de estar cerca de ustedes a través de las redes. Nos pueden seguir en vivo a través de Facebook Live, de Canal B, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter, en fin, todas las redes sociales. ¿Cuál es el propósito de Libre Expresión? Generar opinión pública a través de las entrevistas a nuestros invitados. Darles información oportuna de lo que está pasando en el país y de lo que está pasando más allá de las fronteras, de lo que pasa en el mundo. Nuestro país al que queremos muchísimo, por supuesto, yo creo que igual que ustedes, está pasando por momentos bastante difíciles. Vivimos una crisis política. Tenemos un gobierno que cumple hoy día 39 días de gestión, el gobierno del presidente Pedro Castillo y el gabinete que encabeza el señor Guido Bellido. Las críticas son numerosas, numerosísimas, diríamos yo, por la calidad de las personas que están integrando el gabinete ministerial y también por la calidad de los nuevos miembros que se están sumando a este gobierno. Tenemos en pantalla la portada del diario Expreso, a ver si nos ayuda Alejandro. La portada del diario Expreso creo que resume perfectamente lo que sucede en el país. Sin brújula, es el titular de Diario Expreso, y de alguna forma está evidenciando la sensación que tenemos en el país. Estamos en un momento de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar. No hay forma de predecir lo que va a suceder en el próximo mes, en los próximos meses. Y sin embargo, tenemos a un presidente que formula declaraciones al paso, ¿no? No nos dice, no nos asegura, no nos da una tranquilidad. Pero aunque tuviésemos doctorados, aunque tuviésemos doctores integrando el gabinete ministerial, creemos que lo más grave es que son personas ligadas y vinculadas al grupo Sendero Luminoso. Tienen nexos con el Movadef. Movadef es Sendero Luminoso. Y vamos a ser directos, creo, porque este programa, pretendemos llegar con este programa a los jóvenes peruanos, a quienes no han vivido la época que nosotros hemos vivido. Saquemos de pantalla, Alejandro, por favor, y pongamos también la nueva designación, el nuevo jefe de la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Tenemos en nuestras manos una crónica bastante extensa de Diario El Gobierno, de la colega Daniela Ravelo, que nos señala los antecedentes del nuevo jefe de la DINI. ¿Quién es? Se trata del señor, el nombre completo lo tenemos acá, el mayor en situación de retiro, José Luis Fernández Latorre. Y este señor tiene 3 registros de inaptitud para el ascenso, sentencias condenatorias, tiene una denuncia de abuso de autoridad, corrupción y haber incurrido en desobediencia y negligencia. Esta es la persona, este es el alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia que va a conducir este portafolio tan importante que tiene que ver con la seguridad nacional. Esta es la persona designada por el gobierno de Pedro Castillo. Bien, hay muchísimos temas para hablar y compartir con ustedes, pero empezamos este programa haciendo un llamado a las personas para que participen en política. Lo decimos desde aquí. De alguna forma u otra tenemos que mantener un interés en lo que está pasando. Yo creo que ha habido un gran desinterés, ha habido hasta, diríamos, una poca ganas de conocer lo que pasa en el país, una indiferencia. Suena duro decirlo, pero indiferencia por sectores de la población que han preferido mirar a otro punto, ¿no? Pero en los últimos días nos hemos enterado de la aparición de un nuevo movimiento político, Alianza Democrática. Y permítanme, antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy en Libre Expresión, ver el siguiente video que narra la aparición de Alianza Democrática que lidera el empresario minero también, empresario minero, Roque Benavides. Vamos con el video, Alejandro, por favor. Autoridades de la política y del sector económico empresarial lanzaron un nuevo movimiento político. Roque Benavides, ingeniero y empresario minero, encabeza la plataforma y movimiento político Alianza Democrática. Es un grupo de personas que estamos preocupados con la situación política, económica, social de nuestro país. Gente que somos absolutamente comprometidos, que hemos nacido en esta tierra, que seguramente moriremos en estas tierras. Y en ese sentido vemos con preocupación
lo que está pasando en nuestro país. Y no se trata de enfrentar o agredir a nuestros líderes, se trata de plantear alternativas, de hacer evaluación de las cosas que se vienen diciendo y así poder contribuir a que en el Perú haya mucho más bienestar. César Candela, ex abogado de Alan García, Rafael Santos, ex candidato presidencial por Patria Segura, y el economista Drago Kisic también integran la alianza, que está evaluando participar en las siguientes elecciones. La idea es integrar a todos aquellos en un solo frente para enfrentar justamente la coyuntura tan compleja que atraviesa el país. Ahora más que nunca, el país necesita del aporte de cada uno de los ciudadanos. Si vamos a participar en las municipales y regionales, eso lo vamos a ver muy pronto. Y, por supuesto, lo comunicaremos en su oportunidad. Y si no participamos, apoyaremos al candidato ideal, porque hay que escoger al mejor candidato, no a cualquiera, no al candidato improvisado. Bien, ha sido César Candela, abogado, tiene una trayectoria bastante reconocida, maestro universitario. Nos va a acompañar de inmediato, es nuestro primer invitado, así que le damos la bienvenida a César. Gracias por estar con nosotros en Libre Expresión, en el primer programa. Bienvenido. Hola Gloria, muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta amable invitación. Muy honrado de ser el primer invitado, además, lo que habitualmente se conoce como el padrinazgo, ¿no? Exactamente. En lo popular. Pero de acá, una patadita virtual para desearte los mejores de los éxitos. Y más bien, muchísimas gracias por la invitación y tus amables palabras. Gracias, César. Bien, hemos colocado antes de esta entrevista el reportaje que hicieron nuestros colegas de 24 horas en Panamericana Televisión, pero hacen una referencia, el abogado de Alan García. Yo entiendo, por supuesto, que tu trayectoria va muchísimo más allá de esa referencia. ¿No es así, César? Cuéntanos un poco. En principio, yo no he sido abogado del expresidente de la República, el doctor Alan García. Trabajé en el despacho presidencial, en la Secretaría del Consejo de Ministros, viendo la parte de gestión pública, ¿no? Y dando un soporte al presidente en cuanto a todas las aprobaciones de decretos, normas, autógrafas del Parlamento, todo lo que tenía que ver con el ámbito técnico, ¿no? Así que, claro, abogado es el que defiende, en realidad yo lo defendí en su momento, pero no como abogado, sino como un demócrata más convencido de su trayectoria y de un excelente segundo gobierno, que no lo digo yo, lo mostraron pues las cifras, inclusive del mismo Banco Central de Reserva, que de acuerdo a la Constitución es la única entidad que puede reconocer si un gobierno ha crecido o no. Entonces, eso para empezar. En segundo lugar, hacer alguna precisión respecto al movimiento. Efectivamente, lo que hemos lanzado en primer lugar es una plataforma. Es decir, una plataforma donde están invitados todos los demócratas y todos aquellos que en principio creen en la libertad y que de alguna manera han visto o se sienten atemorizados por el gobierno que tenemos en este momento y por el aprovechamiento que ha tenido el comunismo extremo, ¿no? De levantar y resaltar las diferencias que sirvieron de abono ideológicamente a estos grupos como Perú Libre para decir al Perú, mira, tú no tienes por culpa de ellos. No, un momentito. El sistema ha estado funcionando, que hay que corregirlo, por supuesto, pero con propuestas, ¿no? El objetivo de esta plataforma es básicamente a invitar a expertos técnicos, amas de casa y jóvenes en general a ser parte no solamente de una, digamos, confrontación ideológica, sino de un aporte de propuestas, ideas. Mira, tú lo has dicho al inicio de tu programa, ya tenemos 40 días de gobierno y lo único que tenemos es una situación de falta de brújula, de falta de metas, de falta de dirección. Es que era evidente y visto que Perú Libre no tenía un plan de gobierno. Comenzaron con un ideario que había colgado el señor Cerrón en su página web, después tuvieron un plan 200 y después tuvimos cualquier cosa en la presentación. Ese es el plan de cualquier cosa. Yo le diría así, este es el plan de cualquier cosa, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Estamos a ver qué pasa, a ver si tenemos suerte, y yo no veo un ánimo del señor Castillo tampoco de cambiar esta cuota, a pesar de las críticas que ha recibido con la designación de estas personas
que tienen claros vínculos con un movimiento como Sendero Luminoso y como BADEF, que es básicamente la criatura política que ha nacido de Sendero Luminoso y que intentó ser parte del sistema político y cuya inscripción fue rechazada. Y en segundo lugar, sí, adelante, Gloria. César, tú lo has dicho bien, y este gabinete de cualquier cosa, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Qué país vamos a tener? ¿Cuál es la mira de ellos? Es que ese es el problema. Ante la evidencia de que no tienen una clara brújula, lo que pretendemos como plataforma es alcanzar propuestas, independientemente de si duran o no duran, y ese es un tema que vamos a ir viendo. Como tú misma lo has dicho, tenemos una incertidumbre y descontrol político que no sabemos a dónde vamos. Tenemos un parlamento cuyos miembros en su mayoría son nuevos miembros también, y tenemos también a grupos políticos fraccionados. No hay un liderazgo de oposición sólido y contundente que le diga basta o no va a las propuestas del señor Castillo del Castillo o del señor o de las propuestas legales y las medidas que se puedan aprobar de acá en adelante. Hay mucho fuego artificial en las nubes, pero no hay nada en concreto, son puro ruido. Entonces, a ver, permíteme por favor mostrar nuevamente esta fotografía de la nueva designación del jefe de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no? A ver si lo podemos ver. Aquí está, ¿no? Es una persona, un mayor en situación de retiro de la Policía Nacional, que tiene a José Luis Fernández Latorre. La verdad es que tiene una serie de denuncias, una condena también. Y esto, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué debemos entender por la designación de este tipo de personas en cargos tan importantes? Bueno, es una muestra clara de la improvisación, ¿no? Ellos han jugado a llegar a un partido de fútbol sin entrenar, sin calentar, sin estudiar, sin técnicas, absolutamente nada. Mira, más preparadas están nuestras amas de casa para enfrentar la coyuntura que estos señores que han llegado al gobierno a improvisar, y lamentablemente nos guste o no, que criticar y enfrentar. ¿Por qué? Porque no es el destino de un grupo, es el destino de todos los peruanos. Y lo que hagan ahora, en ese momento, va a ser la raíz y la partida de nacimiento de criaturas en gestión pública que no existen. La gestión es una ciencia que sirve, así como la geografía, la historia, ¿no?, que nos da instrumentos para hacer. Yo estoy completamente convencido que el señor Castillo no tiene la menor idea de para qué funcionan las áreas de secretaría del despacho presidencial. Muy bien, César. Obvio que estamos sin brújula, ¿no? Permíteme también mostrar lo siguiente, mostrarte a ti, por supuesto, y a nuestros amigos. Este es un comunicado emitido hoy día por la Presidencia del Consejo de Ministros. Y nos dicen en 2 párrafos que el presidente del Consejo de Ministros, en una política de puertas abiertas, ha recibido a todas las personas que lo han buscado para expresar las necesidades de la población que representa. Y en ese contexto, diversas personas han expuesto también su interés de servir al país. Tal es el caso del señor Abdullah Qasem, quien fue recibido por el presidente del Consejo de Ministros por ser una persona que ha brindado su apoyo al Partido Perú Libre y que ofreció sus servicios como asesor, pero no fue contratado por no contar con el perfil requerido. Pero ¿quién es este señor? Vamos a recordárselo a los amigos que lo saben e informárselo a quienes no lo saben. Una investigación del diario El Comercio descubrió preocupantes conexiones de Ahmed Abdullah Qasem Abdullah en Bolivia y Ecuador. Detallan que entre el año 2016 y 2019 trabajó como asesor de relaciones internacionales en la Asamblea Nacional de Bolivia cuando Evo Morales era presidente de ese país. También ha operado en Ecuador. Entonces la pregunta a César es la siguiente, a ver si lo tenemos a César aquí, a ver si ocultamos esto. César, sí. Tú que tienes tanto conocimiento como gestor público, tú has trabajado, de hecho estás dando un curso también gratuito a ciudadanos para que se informen sobre gestión pública y sepan y conozcan la estructura del Estado. ¿Qué hace un presidente del Consejo de Ministros reuniéndose en más de 10 oportunidades en una sede del Estado con una persona que tiene serios cuestionamientos? En primer lugar, distraer la atención de lo importante que es el país en este momento. El señor debería estar reuniéndose con los ministros para aprobar las políticas de desarrollo, recuperación económica, del trabajo, la salud y el empleo de la gente, número 1. En segundo lugar, debe tener mucho tiempo el señor Bellido
para dedicar tanta atención a un personaje que la verdad no hemos conocido hasta recién en estos noticieros e informes y reportajes. Entonces, si las puertas son abiertas para todo el mundo, entonces que mejor empiece a recibir a las jefas o dueñas de los programas de vaso de leche, por ejemplo, o a los pueblos jóvenes que están esperando se les reciba para poder plantear sus necesidades. No, el señor se pasa ocultando sus visitas, ¿no? O recibiendo personajes oscuros cuyas intenciones no conocemos, pero que obviamente ante tanta incertidumbre se pueden generar la cantidad de especulaciones que se están generando. No hay comunicación clara del señor Castillo y de su premier, ¿no? Pero esto es una falta también a la ley de transparencia, ¿no? Es decir, claro, el ciudadano tiene que estar informado de lo que están haciendo sus autoridades. sí. ¿Y cuál es el medio, digamos? ¿Dónde está? En el centro que hay. Están los medios de comunicación, que son los encargados de llevar la información hacia el público, hacia los usuarios, televidentes, lectores. Si hubiera una prensa responsable, no tuviéramos conocimiento de lo que está pasando tras bambalinas, tras la cortina, a escondidas de la gente, como lo estuvo haciendo el señor Castillo, y como entiendo lo sigue haciendo en esta casa de Breña, que según él cree pues que esta es la medida para decirle al pueblo, ¿no? Del que tanto habla y del que tanto izó la bandera para plantear propuestas concretas de decir, bueno, yo estoy como el pueblo, entonces me voy a un distrito popular, ¿no? Como me puedo ir a otro distrito y yo decir que yo vivo ahí porque yo no vivo en un palacio. Perdóneme, el señor está totalmente equivocado porque no se gobierna desde una casa, se gobierna desde el Palacio de Gobierno y en todo caso visitando las zonas y planteando propuestas. Pero el señor solamente se dedica a pasear, a visitar espacios y no tiene nada. Yo no conozco, en 40 días he visto el peruano y no he visto una sola norma donde plantea tantos cambios de los cuales él hizo y dijo a la gente. Ese es el problema, pues. Ese es el problema y por eso la gente está cansada de escuchar propuestas que no tienen ni ton ni son y no van a ningún sitio. Son ruido, nada concreto. Exacto, pero vayamos más allá, porque ya que un funcionario no tenga, digamos, los méritos suficientes, no tenga la experiencia, no tenga la formación académica, ya eso es grave. Pero aquí detrás hay un proyecto totalitario. Las vinculaciones ciertas con Sendero Luminoso, y no estamos exagerando, son palpables, o sea, están documentadas. Todos los días sale algún tipo de información de, por ejemplo, hoy día, ¿no? Guido Bellido. La prensa ha rescatado información de él tuiteando a favor de un comentario de Vladimir Cerrón que citaba a Abimael Guzmán, que es el líder del grupo terrorista más feroz que ha operado en el Perú y uno de los 20 que ha operado en el mundo. O sea, esto no es cualquier dato, esto es algo gravísimo. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos frente a esto, César? A ver, en principio, justamente para responder a la necesidad de confrontar ideológicamente con ideas y propuestas a estos amigos de Sendero y a este gabinete que yo llamo el gabinete luminoso, ¿no? Sin duda, salvo honrosas excepciones, por supuesto, hemos planteado la creación de la plataforma y también hemos planteado la creación de un movimiento que se llama Alianza Democrática. Ese movimiento va camino a plantear no solamente propuestas, sino a formalizar su constitución. Algunas aclaraciones que creo son importantes hacer. El señor Drago Kisic no forma parte ni va a formar parte del movimiento, salvo que él se acerque, porque no tengo el gusto de conocerlo, pero entiendo que es una persona de reconocida trayectoria. El señor Rafael Santos tampoco, pero eso no significa que todos tengamos la misma línea y los mismos puntos a defender, que son importantes, como son la libertad, la democracia, la igualdad, ¿no? Y otra cosa, este no es un movimiento de derecha, este es un movimiento de centro-izquierda. Es decir, creemos que ningún extremo es bueno y creemos que lo que hay que buscar es un equilibrio ante la desigualdad que lamentablemente el modelo no ha ayudado a generar y hacer el mejor acceso de los servicios básicos a la población en una gran parte del país, porque eso también no hay que dejarlo de lado, ¿no? Entonces, por eso alternamos con las propuestas para poder responder
a esta ideológica equivocada, errada, que lo único que está buscando es un odio irracional de la gente, resentida porque los gobiernos no supieron o no corrigieron o no lo hicieron lo mejor posible, o si lo hicieron lo mejor posible, dejaron de hacer algunas cosas importantes. Porque, perdóname, Gloria, pero creo que los seres humanos nos podemos equivocar también y podemos dejar de lado algunas cosas, pero eso no significa que no se puedan corregir. Pero no por eso voy a desaparecer todo el sistema y voy a plantear algo que sí puede generar, como lo ha hecho en Venezuela, como lo ha hecho en Cuba, hambre, miseria y muchas muertes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el movimiento ahora, que pronto van a haber noticias para que la gente se pueda afiliar. Y bueno, más allá de si tenemos o no la oportunidad de presentarnos en estas elecciones que vienen por los tiempos, vamos a apoyar las candidaturas a nivel nacional y en Lima metropolitana que realmente por lo menos acrediten cierto perfil idóneo, ¿no? Pero también vamos a cuestionar cuando hay errores y plantear ideas y propuestas también, ¿no? Mira, muy bien. Esto se llama una especie de gabinete en la sombra, Gloria, ¿no? Una pregunta concreta, César. Entendemos, ya a modo de precisión, quien está liderando el movimiento es Roque Benavides, ¿no es así? No, somos varias personas, ¿no? O sea, en decir, a ver, Roque pues es una figura emblemática, nadie le va a negar que su posición puede marcar la agenda nacional, ¿no? Entonces, acá no hay un líder, acá hay un grupo de personas, como él mismo lo manifestó en sus declaraciones, donde todos vamos a estar, obviamente, participando y aportando. Yo hablando de inversión pública y licitaciones, Roque hablando de su enfoque económico y minero, Ismael Benavides, que ha sido ministro de Agricultura en temas agrícolas, y Federico Anchorena en el tema de medios de comunicación y libertad de expresión. Pero vamos a ir llamando. De hecho, mañana tenemos una convocatoria pública a través del Zoom con una sala de hasta 1,000 personas para esperar y escuchar a los jóvenes y presentarles también el proyecto. Y próximamente vamos a tener también una reunión con los evangélicos y también vamos a tener una reunión con los programas sociales, que también hay que escuchar sus demandas para canalizar sus ideas y plantearlas como propuestas para que el gobierno las adopte y sistema pertinente, tratando de que todo lo que propongamos sea positivo, ¿no? Una pregunta final. ¿Qué opinión tienes respecto al apoyo que le dio el Congreso con el voto de confianza al gabinete que tú llamas Gabinete Luminoso? A ver, en principio, más allá de la reserva que tengo de algunas personas, yo creo que el Congreso ya en este momento, después de haberle dado la confianza, que sus razones tendrán, porque como comprenderás, puedo tener una idea, pero no entender necesariamente qué piensa en interna cada agrupación política. Yo creo que lo que va a hacer o tiene que hacer ya es interpelar a los ministros cuestionados, como el del Interior, como el de Defensa, como el de Trabajo, y censurarlos y decirle al Poder Ejecutivo, ojo, que en una democracia se respetan los poderes y el Parlamento no está de adorno. El Parlamento puede haber sido muy cuestionado por sus miembros, pero eso no da derecho a dañar la institucionalidad del país, que es lo que apostó el señor Vizcarra, y ya vimos de qué personaje estamos hablando, ¿no? De eso se trata. César. Vamos a tener oportunidad de reencontrarnos en libre expresión. Te deseo muchos éxitos con este nuevo proyecto. Muchísimas gracias. Éxitos también en tu programa. Que tengan una excelente semana. Gracias. Gracias, César. Muy bien, ha sido el abogado César Candela que nos ha acompañado en esta primera parte de Libre Expresión. Y como lo hemos anunciado a través de redes, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de educación. En nuestro país son sectores realmente postergados, muy afectados. Si ya teníamos antes de la pandemia sectores como educación y salud con serios problemas de postración, de olvido, de falta de servicios, ustedes pueden viajar al interior del país y a veces parece que el tiempo no ha pasado, se ha congelado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la pandemia? ¿Cuál es el efecto de la pandemia, tanto en la salud como en la educación? ¿Cuál es el presente y cuál va a ser el futuro? Vamos a empezar este bloque final, el segundo bloque, y es el bloque final porque vamos a tener dos invitados. Nuestros invitados son el doctor Omar Neira, que ya nos acompaña, le damos la bienvenida. Gracias, Omar, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gloria, encantado, felicitaciones por tu programa y un placer. Muchas gracias. Y le vamos a dar, si tú lo permites también, la bienvenida
A Paul Neira, especialista en política educativa, fundador y socio de The Learning Factor y director corporativo de innovación de Estudiapé. Bienvenido, Paul. Gracias por estar con nosotros. Hola Gloria, hola Omar, ¿cómo están? Un placer estar en este programa y felicitarte por el programa que tienes a cargo, Gloria. Muchísimas gracias. Bien, empecemos con las preguntas. Omar, si estuviésemos en el extranjero y tuviésemos que explicarle a un norteamericano, un europeo, un asiático, ¿cuál es la situación de la salud pública en el Perú? ¿Qué podrías decir? Bueno, acá hay dos. Hola Paul, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de compartir contigo. A ver, hablar de la salud pública es pre-COVID y en COVID. COVID nos ha mostrado que adolecemos de mucho en el país, pero entender al país, un país pobre, con un retraso en el acceso a la salud de todo el país de décadas de no haber hecho cambios importantes. Y por lo tanto, hemos estado haciendo apuestas por intentar parchar un sistema sanitario que está desordenado, tiene una gestión, digamos, desde hasta 4 ministerios. En el Perú hay 4 ministerios que organizan la salud y entonces eso te dice para el extranjero entender que es un sistema complejo, ¿no? Entonces, no solo tienes al MINSA, tienes al Ministerio de Trabajo que maneja de salud, tienes el Ministerio de Defensa que maneja la salud de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior que maneja la policía. Y a eso le sumas el sector privado. Entonces es un sistema muy, digamos, disperso que no te permite plantear políticas importantes en solución de los problemas importantes. Lo que hemos hecho es parchar. Recordarán, antes de COVID salió Julián Barré y nos fuimos a intentar solucionar Julián Barré. Luego viene un problema de que fallecían niños prematuros. Vamos a solucionar niños prematuros. Pero nunca en el país nos hemos sentado a discutir, okay, cuáles son epidemiológicamente los problemas más importantes y ataquemos. Por una razón, porque las políticas sanitarias tienen solución a mediano y largo plazo. O sea, no se solucionan en 5 años, se solucionan en 10, 15, 20, 25. Y para un político como los nuestros, cuando no va a haber resultados en 5 años, hace apuestas más inmediatas o inmediatas, y eso hace que nunca pensemos en políticas sanitarias. Entonces, en resumen, tenemos un sistema de salud muy disperso, sin política sanitaria clara, que consecuentemente COVID desnudó ello y nos hizo ver que como estructura, uno de los países que mayor fueron castigados por la pandemia, ¿no? Más o menos eso es lo que es el Perú. Muy bien. De salud. Gracias, Omar. Paul, la misma pregunta aplicada para el sector educación. ¿Cuál es la situación que tenemos en educación en el país? Ya, llámese pública y privada, ¿no? ¿Cuál es la situación? O sea, digo, es fascinante desde un punto de vista y se midan mis palabras, además es fascinante la similitud de la descripción que acaba de dar Omar, digamos, respecto del sistema de salud de cara, o sea, si miráramos, cambiamos los lentes nada más para mirar el sector educación y es prácticamente lo mismo. No hay esa dispersión entre actores que tienen poder sobre el sistema, digamos, como él mencionó, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de Interior, digamos, a pesar de que existe un sistema de colegios de las Fuerzas Armadas, digamos, que es manejado por defensa, que es distinto al de la policía, efectivamente. Hay, por ejemplo, para que te hagas una idea, Gloria, hay 9 colegios que dependen del ejército peruano y no funcionan bajo la lógica de la meritocracia, la evaluación de la ley de carrera magisterial, porque tienen una estructura distinta. Entonces, en primer lugar, digamos, hay que indicar que la situación, y aquí hay un espejismo medio perverso, puede ser muy pernicioso si es que caemos en él, es que la situación pre-COVID era más o menos el jardín del Edén, digamos, ¿no? En el caso de educación. Y que queremos volver a la época de la presencialidad porque allí todo tiempo pasado fue mejor. Y eso no es verdad. El sistema educativo peruano arrastraba antes del COVID una enormidad de inconsistencias, una enormidad de problemas de coordinación, una enormidad de problemas de desigualdad en los resultados educativos que se veían claramente año tras año cuando tú revisabas los resultados de la Censal, que es una medición que se hace todos los años, y que la brecha entre públicos y privados se ampliaba, la brecha entre
campo, ciudad, se ampliaba cada año, digamos, crecía más la ciudad y la ruralidad iba a una velocidad muchísimo más baja y la distancia se abría. Un sistema educativo que había vivido muchísimo tiempo con muy poca inversión por parte del Estado, que se había corregido en los últimos 10 años. Para que te hagas una idea, Gloria, en el año 2010 nosotros invertíamos 9.000 millones de soles en el sector de educación, 9.800 más o menos en presupuesto. Hoy en día, aprobado para el presupuesto del 2022, o sea, solo escasamente 12 años después, estamos invirtiendo 35.000 millones de soles. O sea, el salto cualitativo en 10 años es enorme. Y si nos comparamos al año 2000 en términos de presupuesto, ya la cosa es una locura, porque en el año 2000 invertíamos 1.100 millones de soles. Hoy en día invertimos 35 veces más. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos muchos vacíos por llenar y porque hemos tenido una corrida de muchísimo tiempo sin inversión. El problema está que la pandemia ha desnudado esas debilidades y nos ha hecho retroceder en aprendizajes, en ordenamiento, en gestión, en coordinación. O sea, por donde toques, lo que ha hecho la pandemia ha sido retrocedernos y eso es lamentable y tenemos que ver cómo corregirlo, ¿no? Muy bien. Omar, nos hablas de un sistema disperso en el tema de salud. Y es bueno, lo dice Paul también, esta comparación, ¿no? Hay como similitudes. Entonces, esto también revela los graves problemas estructurales que tenemos en el Estado peruano. Y eso a la par, pensar que cada gobierno quiere fundar la república, quiere descubrir la fórmula. No hay una continuidad de políticas públicas, ¿no? Cada 5 años descubrimos la pólvora. Entonces, esto, por supuesto, merece cualquier desarrollo en el sector, llámese salud o llámese educación. Pero tú tienes una experiencia, tú eres un doctor en salud pública, tú eres un experto en salud pública, has tenido experiencia, has conocido lo que pasa en el mundo. ¿Estás de acuerdo con la propuesta del gobierno de Pedro Castillo de unificar el sistema de salud pública? ¿Eso es posible, de unificar todo esto que está disperso, que tú lo has descrito muy bien? Sí, claro, como propuesta teórica y cómo funciona el mundo, necesitamos tener un sistema único de salud. Pero claro, la diferencia está acá, además de esta dispersión de no se sabe quiénes son los prestadores, necesitamos diferenciar quién es el prestador de salud de quién es el financiador. Y eso es fundamental porque la salud suele tener un costo importante. Y entonces acá, por ejemplo, vamos a irnos al MINSA y eSalud. El MINSA, el financiador, debería ser técnicamente el CIS. El CIS tiene un presupuesto para 6 millones de personas. Hoy prácticamente el CIS debería soportar cerca de 14, 16 millones. Entonces, con un presupuesto de 6, pretende llegar a 14, 16. Y eSalud, los financiadores somos todos los empleados, públicos y privados. Somos prestadores, es un sistema privado finalmente lo de salud, pero claro, al administrar el Estado se convierte como si fuera un sistema público y no lo es. Esa es la discusión de fondo para ir luego más adelante en intentar tener un sistema único de salud. Pero esto no es una discusión de decir, ok, yo saco una norma, existe solo un sistema, no, porque tiene que ir con lo que se llama intentar formalizar la economía, carga tributaria, porque de ahí salen los recursos. Entonces, tú te vas a Alemania con una carga tributaria de 47, 49% para las personas. Una informalidad no da el 70, tal vez 80 como el Perú. No, más bien es la pirámide al revés. Puedes pretender tener sistemas de seguridad únicos. En el país donde tenemos el 70%, tal vez más con esta pandemia, informal, ¿cómo accede esa informalidad a un sistema de salud? ¿Es una propuesta demagógica? Permíteme que te pregunte. ¿Es una propuesta demagógica, sabiendo que él, en el mejor de los casos, va a cumplir 5 años de gobierno? Sí, claro, en 5 años no creo que se pueda. Pareciera que digamos, suena lindo. Todos aspiramos a tener una salud universal. Pero ahí la pregunta siempre es, ¿y cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a financiar? Y entonces, pero ahí te vas ya a la economía, porque no se trata solo de tener los recursos, sino cómo está la estructura peruana. ¿Cómo empezar a mejorar esto? Es mejorando la formalización del recurso laboral. Eso te permite acceder a una salud distinta.
pero la discusión en el mundo siempre ha sido esa. Las mejores experiencias son las de los países del norte de Europa, donde prácticamente el acceso a la salud es universal, pero claro, las cargas impositivas son distintas. Prácticamente todos apuestan todos aportan y apuestan por pagar impuestos. O sea, tú te vas a Alemania y no encuentras un peaje, y cuando preguntas, oye, ¿por qué no hay peajes? Es porque casi todos los alemanes pagan un impuesto que llega casi al 49%. Entonces, de ahí salen los peajes, por eso no hay peajes. Y es lo mismo salud. Tú ya eres un ciudadano residente alemán y tienes acceso a esa salud. También hay una privada, pero la salud en general es dada por los estados, pero bajo estos conceptos de financiamiento. Y mientras no discutamos eso con una norma, es difícil. O sea, hoy día hay normas que te permiten el acceso universal a la salud en Perú sin necesidad de hacer un cambio. Pero para que te den, ¿qué? Una aspirina, un Panadol cuando tengas cualquier tipo de enfermedad, y de eso no se trata. Se trata de que se solucionen los problemas reales de salud. Ciertamente, de eso se trata, de tener mejores servicios, y eso carecemos los ciudadanos peruanos, ¿no? Podemos viajar incluso a Estados Unidos y ver y comparar, tristemente comparar, pero claro, el ciudadano de allá está enterado de sus deberes y sus derechos, ¿no es así? Aquí, como lo mencionas, el alto grado de informalidad también pasa la factura. Paul, tú como especialista en política educativa nos has narrado perfectamente que el presupuesto para educación se ha elevado 35 veces en relación al año 2000, pero ¿en la misma proporción se ha elevado la calidad educativa? No. O sea, hemos tenido unas mejoras significativas, eso hay que... sería muy injusto de mi parte decir lo contrario. Sin embargo, han sucedido dos fenómenos en este rango de tiempo, digamos, estos 21 años, digamos, entre el 2000 y el 2021, digamos, 2022 de cara. Hoy en día estamos invirtiendo 33.000 millones de soles en educación. Y han pasado dos fenómenos bien interesantes. El primero de ellos, que tiene que ver que había una migración muy grande de estudiantes de la educación pública a la educación privada, ¿no? Llegando incluso a ser uno de los países, si no el primer país, con mayor penetración de educación privada en el mundo como servicio educativo otorgado por un privado, ¿correcto? Estamos hablando de un 27, 28% a cifras antes de la pandemia, porque la pandemia a veces está cambiando, es un game changer, digamos, en ese sentido, de este equilibrio, pero para que te hagas una idea, había distritos en Lima Metropolitana, distritos en Piura, distritos en Arequipa, donde el porcentaje de matrícula en el distrito era mayoritariamente privado. Es decir, estamos hablando de 60, 70% de matrícula en el distrito que era profundamente privada. Entonces, pero lo interesante está que al mismo tiempo que había una migración de lo público a lo privado, ha aumentado la cantidad de presupuesto. ¿Qué nos dice eso del sistema? Primero, que es que estamos viviendo una suerte de burbuja, porque si nosotros quitáramos de la fotografía la oferta privada, o la cerráramos, digamos, de golpe regresarían entre 1 millón a 1.200.000 estudiantes a la escuela pública, y la escuela pública no ha invertido suficiente para poder volverlos a tener con los niveles de calidad que exige la Constitución. Entonces, lo que sucedería ahí es que automáticamente podríamos estar enfrentando un escenario en el cual el nivel de calidad educativa del país caería aún más. Lo que hemos recuperado, producto de la asignación de presupuesto, se caería en este ejercicio. Y el segundo es que hemos estado hablando permanentemente, año tras año, en presupuesto, pero no en financiamiento. Son dos cosas completamente distintas. Totalmente. Que ahí de verdad, digamos, los términos de conversación entre educación y salud son demasiado parecidos. ¿Por qué? Porque lo que importa aquí es el servicio educativo, y que sea un servicio educativo de calidad para todos los peruanos con los mayores altos niveles, estándares de calidad en el mundo. No importa quién provee el servicio. Y ahí es donde viene un problema que hasta ahora no hemos resuelto y que tiene que ver con un tema de gestión. No con presupuesto, porque ya te mostré que tenemos recursos suficientes. Dinero hay. Sino es la capacidad del sistema de asegurar de que el servicio que recibe el ciudadano, ya sea porque se lo ofrece un privado o porque se lo ofrece un público, tiene un estándar de calidad que responda
a esa ciudadanía que es de la justicia de la persona y del bien social. Eso todavía no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque tenemos colegios públicos que no tienen agua, no tienen luz, el 60% de ellos no tiene conexión a Internet, y las que tienen conexión a Internet a veces es solo una computadora dentro del colegio. No significa que todas las aulas tengan computadora y todos los salones tengan conexión a Internet, porque ahí ustedes saben que los promedios esconden un montón de formas de, digamos, soterrar la realidad, digamos, ¿no? Pero también cuando miras a los colegios públicos, tenemos colegios privados, tenemos colegios muy pequeños, donde no hay patios, donde no hay espacios adecuados. O sea, no hemos sido capaces los últimos 20, 30 años en el sistema educativo de asegurar ese servicio básico a las personas, y eso, con la pandemia, nos ha reventado en la cara. Efectivamente, la pandemia solo ha exacerbado todas las diferencias, ¿no?, clamorosas que tenemos en el país. Omar, con este cuadro descrito en el sector salud, ¿nos podrías decir cuál es tu opinión respecto a cómo tú percibes que en estos 39, 40 días el gobierno del señor Pedro Castillo está manejando el tema de la pandemia? ¿Tú crees que el tema de las vacunas lo está manejando convenientemente? La solución para la pandemia, únicamente las vacunas, no es el camino. Es parte, es punta de lanza, es lo que hay que apostar. Se encontraron sin vacunas. Si recuerdas, hubo 2 semanas donde no se aplicaron vacunas porque el gobierno anterior no les dejó las vacunas disponibles en agosto. Había negociaciones, pero no estuvieron en agosto. Hoy se han reestructurado. Hay un aceleramiento en la administración de vacunas, eso es importante. Digamos, en la retórica, el Premier ha hecho una apuesta por vacunas de calidad, eso lo expresó en el Congreso, pero más allá de las vacunas no hay una propuesta, y eso se traduce no solo a salud, y uno ve en todo el Ejecutivo, a todos los sectores. Si es que no fortalecemos aquello que se llama atención primaria de la salud, que finalmente es la apuesta para la salud pública peruana. Los países que más recursos tienen y mejor avanzado en salud siempre han apostado por esto. ¿Y qué se traduce? Atención primaria de salud no es primer nivel de atención. La atención primaria de salud es una propuesta de una conferencia de que se llevó en Alma Ata en los años 70, a propósito, digamos, coordinada por un peruano, un ex ministro de salud, el doctor Tejada, y se proponía que deberíamos apostar por prevención y promoción. Quiere decir que la gente no se enferme. Por $1 que tú apuestas por prevención, ahorras $100 en el sistema hospitalario. Y nuestros países han apostado al revés. Y en la pandemia hicimos lo mismo. Apostar por un sistema hospitalario quiere decir esperar a los enfermos para intentar llevarlos a cama UCI, intentarles dar oxígeno y toda la discusión de todos los días. Tenemos 500 camas, 1.500, 5.000 camas, etcétera, etcétera. Tenemos más oxígeno, más toneladas, pero esta pandemia nos ha demostrado que esa es la apuesta incorrecta. La apuesta correcta es para que la gente no se contagie. Y eso ha hecho los países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, a pesar de la infraestructura potente que tienen en sistemas hospitalarios, han hecho que su gente no se contagie. Y eso es válido no solo para COVID, es válido para TBC, VIH, inclusive cáncer. El 70% de tipos de cáncer tienen antecedentes de agentes infecciosos. Los 2 casos de cáncer más importantes en Perú, que es en hombres el gástrico y mujeres el ginecológico, tienen que ver con un virus y con el papiloma de virus humano para mujeres y el Helicobacter pylori para el gástrico en hombres. Y los 2 son prevenibles, pero las apuestas no son esas, porque va más allá de romper la estructura de salud, va por decir, ¿cómo combato el Helicobacter pylori? El 100% del Perú debe tener agua potable, y ves que sale de salud. Y entonces esas apuestas, pedirle a un gobierno en 40 días, pues que no tenía una estructura importante para decir vamos a hacer algo, no sé si resulta también prudente o demasiado, pero en salud solo se ha apostado por seguir y fortalecer. Sí se ha fortalecido el sistema de inmunización, anda mucho mejor que en el gobierno anterior, pero no es la única apuesta, porque depende de decisiones ya grandes, políticas, como las que te digo. O sea,
¿Cómo hacer que se vacune más rápido? Hay que poner los 5.000 puntos del sistema de farmacias del sector privado, que sean puntos de recepción pequeños de vacunas para poder triplicar el número de inmunizaciones. Pero ya esa visión, digamos, está como propuesta dando vueltas, pero podría ayudar. Entonces, si no fortalecemos grandemente todo lo demás al adicional a las vacunas, seguimos prácticamente lo mismo, sin una visión clara del manejo adecuado. No lo digo yo, lo dice los organismos grandes en el mundo que manejan bien esta pandemia, ¿no? Omar, yo quisiera que en este punto nos ayudes a entender a las personas que tienen algún tipo de prejuicios. Una vacuna es mejor que ninguna, ¿no es así? A quienes tienen algún prejuicio con respecto a la vacuna Sinopharm, ¿qué les podrías decir? A quienes no están yendo a vacunarse, quienes temen que les puedan poner, ¿no? O Sinopharm, ¿qué les podrías decir? Ok, ya en el particular de las vacunas, hay que entender que las vacunas no son tratamientos, son prevención, en este esquema que aplicaba de que no nos enfermemos. Ya, bajo ese concepto, las vacunas que están hoy a nivel mundial son de 3 tecnologías y en Perú nos han llegado las 3 tecnologías, RNA mensajero con Pfizer, Astra con vector viral y virus inactivado con Sinopharm. Finalmente, lo que pretenden es eso, que tú, si te vas a contagiar, lo ideal es no contagiarte, pero si te contagias, no te enfermes o no hagas enfermedad grave. Y todas en mayor o menor grado ayudan a esto. Pero el nuevo contexto, a diferencia de marzo, junio, julio, es que hay variantes. Es como que te cambian, no sé, explicar la revolución de la pandemia y te hacen ver en otro esquema y estamos en otra pandemia porque las variantes juegan un papel importante. Y para ello es fundamental las 2 dosis. Entonces, que te vacunes y que tengas las 2 dosis. Independiente de, algunas van a funcionar mejor que otras, pero necesita la población comprender que las vacunas son seguras. La gran resistencia es que las vacunas no son seguras para los que no van. Y es ahí donde las 3 plataformas tecnológicas te ofrecen seguridad. Que eso la población debería comprender ello. Que sí, claro. Y algunos dicen, pero esta no es tan buena. Esa discusión déjenla al mundo académico, a los expertos de MINSA, al sistema público. A veces se ha llevado esta discusión al nivel público porque el Estado no discutía, no hay equipo de expertos que discrepen y estén de acuerdo con las políticas y se discuta en ambientes académicos. Y no es tan sencillo y todo el mundo dice, yo quiero la vacuna de 95% eficacia. Y no funciona así. Muchas veces en influenza, las vacunas que se han usado durante los últimos 10 años no superaban del 60% de eficacia, pero eran muy útiles. Entonces, esa discusión, al ser muy sensible y técnica, la población podría haberla malinterpretado. En resumen, necesitamos ir cuando nos toque, hoy están más de 30, a vacunarnos. Tiene que ser 2 dosis, no basta una por las variantes, y eso nos va a permitir como población tener un caparazón mayor. De eso se trata. Luego habrá una tercera, una cuarta, esas discusiones dejen a los expertos, pero hoy el rol de la sociedad es irse a vacunar en el momento indicado y hoy los mayores de 30 deberíamos haber ido masivamente a vacunar. Una pregunta cortita para hablar con Paul. Omar, ¿sería bueno que las personas que han tenido la oportunidad de vacunarse en el exterior reporten esa situación a la autoridad de salud, al Ministerio de Salud? Teóricamente sí, pero el número es tan bajo que no va a impactar en la política sanitaria. O sea, que reporten 50.000, 60.000 personas de 33 millones no te hace un impacto. Eso se puede ir dando paralelamente, pero no es lo fundamental y no es la discusión. La discusión es que casi hay 900.000 adultos mayores que no han recibido vacunas en este país y necesitan urgentemente recibir. Y creo que por ahí deberíamos ir en términos generales para llegar a ellos y protegerlos, ¿no? Si me permites, aquí quiero compartir con nuestros amigos la situación, no sé si lo pueden ver bien, pero tenemos un cuadro proporcionado
datos abiertos del Ministerio de Salud con el reporte que van haciendo diariamente sobre contagios, fallecidos, el impacto del COVID, ¿no? Esta es una data al 3 de septiembre. Y si ustedes pueden ver en el lado izquierdo, tenemos aquí, estoy señalándolo, es el mayor porcentaje de fallecidos. Se encuentra precisamente en el segmento de adultos mayores, ¿no? La mayor cantidad de fallecidos entre hombres y mujeres, bueno, es de hombres, ¿no? Y me gustaría, Omar, saber, aquí vemos cuál ha sido la evolución del COVID, ¿no? Si lo ven bien, la evolución del COVID. Estamos aquí. Según el impacto que está teniendo el COVID en nuestro país, ¿tú crees que están dadas las condiciones para una tercera ola? ¿Podríamos estar hablando que en algunos meses podríamos tener una tercera ola en el país? Claro, el cuadro que muestras, por ejemplo, te dice varios temas, ¿no? La letalidad de 9, casi 10% es muy alta. La letalidad en el mundo no baja, no está alrededor del 2%. Eso te dice que algo en Perú no andó bien. Hoy están dadas las condiciones para una tercera ola, teóricamente sí, por estas condiciones. Nuestra tasa de inmunización no supera el 30%, todavía es baja. La presencia de las variantes, Delta, Gamma, Mu, todas estas variantes, y esa va a ser la constante, las nuevas variantes, y que no estamos haciendo vigilancia sanitaria. No hacemos seguimiento, los brotes se intentan manejar, pero no tenemos un sistema de vigilancia sanitaria. ¿Qué significaría hacer 100.000 pruebas moleculares diarias, seguimiento, aislamiento, todo eso? Entonces, todo eso te dice teóricamente que las variantes te podrían ocasionar una tercera ola porque en el mundo lo están haciendo. Pero hay una condición que nos llama la atención, y eso es personalmente, a mí me ha llamado la atención las últimas semanas, es la variante Lambda. La variante Lambda posiblemente es la causante de la segunda ola en Perú, la segunda ola más catastrófica si comparas en países a nivel mundial. Casi 115.000 fallecidos en Perú. Los datos, yo creo que ahí no son reales los que tenemos en Perú, pero nosotros hemos hecho inferencias estadísticas, podríamos tener, por eso es condicional, porque no hemos hecho el estudio completo, porque eso lo tiene que hacer el INS, pero si la Lambda te causó 115.000 fallecidos, podría ser que en Perú se habrían contagiado 10 millones de personas, ¿sí? Entre sintomáticos y asintomáticos. ¿Y qué debe hacer la autoridad? Ya, pero si esa hipótesis es válida, de que hay 10 millones de contagiados con Lambda u otras variantes, eso te genera una inmunidad ciertamente natural. Casi como haber vacunado 10 millones de personas. Y entonces esa sería la razón por la que otras variantes no aceleran contagio y una tercera ola no sería tan fuerte. Esa es una hipótesis que se desarrollará en las próximas semanas y veremos. Por eso es que teóricamente podría haber una tercera ola, salvo que haya más de 10 millones de contagiados, que Lambda hizo un papel natural y tengamos una ola no tan importante y un brote, y sí facilitaría a un retorno, por ejemplo, mucho más seguro a la educación. Hoy tenemos niveles tan bajos de contagio y fallecidos que no deberíamos estar ya en un piloto como el que se ha propuesto para Lima. Deberían haberse abierto mucho más colegios, pero claro, necesitamos la vigilancia sanitaria y ahí estamos con un pie cojo, ¿no? Permíteme, por favor, porque de ese tema quisiera hablar con Paul. Paul, ¿qué opinión tienes sobre este plan piloto que está desarrollando, que ha implementado el Ministerio de Educación para el retorno a las clases en algunos colegios? ¿Crees que están dadas las condiciones? ¿Podemos apoyar, podemos seguir en esa línea para que un mayor número de colegios puedan abrir las puertas a sus alumnos? A ver, yo estoy de acuerdo que la decisión técnica del ministerio es la correcta, no solo porque están dadas las condiciones en este momento para poder hacer pilotos de ese estilo y poder abrir las puertas de los colegios, sino también porque la evidencia de otros países nos ha permitido entender los procesos, procedimientos y poder aprender, digamos, cómo reaccionar, cómo operar para poder enfrentar incluso
brotes dentro de los colegios para poderlos manejar y gestionar. Ahí yo me uno completamente con Omar, digamos, en el sentido de que la vigilancia estrecha entre salud y educación, entre el sector salud y el sector educación, para contener estos casos es fundamental. Esa es una primera cosa. La segunda es que se le ha llamado piloto por una razón simple, Gloria, y es que, y esto hay que, digamos, decirlo permanentemente, la razón por la cual es un piloto es porque en el territorio donde se están abriendo, que es el distrito de Miraflores, las condiciones epidemiológicas hasta una semana atrás, cuando se tomó la decisión y se proclamó esto a la opinión pública, las condiciones epidemiológicas no permitían abrir un salón de clases en Miraflores, cosa que sí sucedía en Surco, por ejemplo. En Surco, las condiciones epidemiológicas permitían abrir los colegios de Surco. En Miraflores no. Entonces, el piloto responde a que en un territorio determinado, que es el distrito de Miraflores, no habían las condiciones requeridas. Entonces, experimentemos, con mucho cuidado esta palabra, hagamos un piloto que nos permite entender cuál es la respuesta de los colegios en términos de implementación en un escenario adverso, que es espectacular en el sentido de poder aprender como sistema cómo sería abrir las clases en una tercera ola, cómo abrir las clases de las ciudades teniendo picos elevados, no de repente de olas, como nos ha mencionado Omar, digamos, en la explicación anterior, en términos de que no sea como la ola 1 o la ola 2, sino que aumente el índice de contagiados y probablemente también de hospitalizados, que mueve a la población en términos de temor o de miedo pero que el sistema educativo peruano tiene la capacidad de entender cómo funciona el sistema del servicio educativo en unas condiciones como estas. Entonces, es correcto en ese sentido, desde mi punto de vista, y además recordemos que la apertura en clases rurales, que hoy en día hay 6.019 colegios a fechas de hace 2 días, abiertos en ámbitos rurales, comenzó como un piloto en Arequipa con 12 colegios. O sea, los primeros 12 colegios que se abrieron en el Perú fue un piloto en Arequipa, e incluso en la única región, en un solo colegio se ha registrado a partir del 19 de abril hasta la fecha contagio. Fueron 3 estudiantes y 2 profesores y fue en Arequipa. Y Arequipa fue la misma región que, si ustedes recuerdan las imágenes de la segunda ola, no tenía oxígeno, había muchos problemas, incluso se discutió la posibilidad de hacer el segundo debate, ¿se acuerdan? Arequipa, que había todo este problema, el gobernador regional decidió cerrar las calles, bueno, era porque estaba en el pico más alto de la segunda ola. Hola. Incluso en esa situación, los colegios rurales de Arequipa nunca cerraron. Entonces, ¿qué más evidencia científica de que es posible abrir un colegio incluso en la cresta de la ola? ¿Por qué? Porque lo que importa es las condiciones, la operacionalización de los protocolos de bioseguridad, del cuidado, y que funcionan muy bien. Entonces, el temor no debe ser aquel que nos guía para poder abrir las puertas de los colegios, porque las consecuencias de mantenerlas cerradas son más perniciosas, más profundamente golpeadoras, digamos, y negativas a las personas, que enfrentar como sociedad el miedo y abrir las puertas del servicio educativo en nuestro país. Ciertamente, Paul, pero yo entiendo también que esas medidas de bioseguridad son más fácilmente ejecutables en colegios que tengan todos los servicios, ¿no es así? Y es aquí donde nos llama poderosamente la atención lo que pasa en colegios donde, lo han mencionado ustedes, no hay servicios de agua corriente, ¿no? No hay incluso electricidad, no hay servicios de internet. Entonces, claro, ahí se produce también un nuevo cuadro donde uno observa también que el Estado no acaba con ese tipo, que algunos ciudadanos podrían decir, una discriminación, ¿no? Hay una discriminación. Pero, a ver, no es una discriminación, sino es la gran diferencia por la impotencia y la incapacidad del Estado de proveer servicios a todos los ciudadanos. Entonces, yo para esta parte final solo quisiera una opinión, por parte de ustedes nos gana el tiempo, una respuesta breve a lo siguiente. ¿Qué tan grave es que el presidente Castillo y miembros de su gobierno sigan manteniendo esa diferencia entre lo capitalino y lo provincial, entre el rico y el pobre, ¿no? ¿Eso ayuda? ¿Cuánto ayuda o cuán grave es? Por favor, Omar, brevemente.
Mira, los que más sufren en esta pandemia, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, son los que menos tienen. Y por ellos nos tenemos que, digamos, plantear y mejorar las situaciones. La discusión, por ejemplo, en el retorno a los colegios es para ellos porque ellos no han tenido el acceso a las tabletas, a la educación, a la virtualidad. Entonces la discusión provincia y Lima y todo eso debería pasar a un plano distinto y la discusión sí debe ser cómo mejorar el acceso en distintas regiones. No es lo mismo, pues, tener un acceso a la salud en Loreto, en Chumbivilcas, en Ica, en Lima, en Piura, en Tumbes. Cada uno porque tiene una epidemiología distinta, un acceso distinto, una geografía, temperatura, clima, etcétera. Pero la discusión no debe llevarse a los que más o menos tienen provincia Lima. La discusión es cómo solucionamos en ese concepto de diferencias de distinto tipo, mejorar el acceso a la salud. ¿Se puede? Se puede. Se han logrado ideas innovadoras, pero es posible. Gracias, Omar. Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero quisiera, por favor, Paul, tener tu apreciación. Sí, solo un último tema respecto a esta diferencia. Efectivamente hay una... Tú sabes que los mitos se construyen sobre parte de verdad y parte que no es tan cierta, digamos, ¿no? Y efectivamente sí, hay un conjunto de colegios que no tienen servicios que hemos mencionado, agua, luz, etcétera, pero también es cierto que el Estado peruano ha entregado en los últimos 2 años, o sea, 2020 y 2021, preparándose para la apertura, más de 700 millones de soles para comprar efectivamente estas unidades donde uno se puede lavar las manos, desinfectarse. Está entregando dinero, además, adicionales a estos 700 millones para poder comprar mascarillas, aditamentos de limpieza, seguridad, proveyendo de personal para poder abrir los salones de clase. Entonces, si bien es cierta esta parte, digamos, de que todavía tenemos un problema de infraestructura, también es cierto que la decisión y la acción del Estado ha estado muy clara en entregar los recursos para que eso sea una realidad y que los colegios puedan abrir. Si hay voluntad política, ahora hay recursos, ¿de acuerdo? Creo que no debería haber ningún problema para poder abrir. Y yo concuerdo también, además, con Omar en el sentido de que cada realidad del territorio es distinta. Por eso es que es importante la acción de los gobiernos regionales y las UGELes para poder abrir y enfrentar problema por problema del contexto en el cual se mueven. Pero también es cierto que lo que vamos a entrar en una época de aquí en adelante es que vamos a tener múltiples pandemias focalizadas, funcionando, y las sociedades tienen que continuar viviendo, porque si no, entonces mejor, en un caso extremísimo, digamos, cerremos educación, no discutamos el tema de la apertura de clases hasta el 2024, donde tengamos algo más manejado el asunto, porque siempre hay la posibilidad de decir cuándo es el mejor momento para abrir. El mejor momento para abrir es ahora. El mejor momento para abrir es cuando nos hemos adaptado y vamos aprendiendo en el camino y juntos como sociedad enfrentamos el problema. Entonces, es verdad que la excusa, digamos, de los recursos dentro de los colegios tiene parte de verdad, pero también parte de mito. Y hay que también informar a la población de que eso es posible hacerlo y hay los recursos para poderlo hacer, digamos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer. Vamos a seguir conversando de educación, vamos a seguir conversando de salud y me place mucho haber tenido en esta oportunidad, en nuestro primer programa de Libre Expresión en Canal B, al doctor Omar Neira, que nos ha acompañado, al doctor Paul Neira, que nos ha acompañado, dando información de primera mano. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, queridos amigos. Nos vemos mañana. Sigan en la programación de Canal B. Estamos preparando realmente productos periodísticos de calidad para ustedes. Nuevamente, gracias a nuestros invitados y mañana los espero al mediodía en Libre Expresión. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.